Buenas tardes, vamos a explicar el cálculo de probabilidades con la axiomática de Kolmogorov unido a las principales propiedades de operaciones con sucesos. Para el cálculo de probabilidades es necesario hacer uso de la axiomática, porque nos permite obtener probabilidades con las distintas operaciones. Vamos a ver algunos de los principales axiomas de Kolmogorov, los más importantes. El primero afirma que la probabilidad de cualquier suceso toma valores mínimo 0 y máximo 1. El segundo axioma tiene que ver con la probabilidad de los sucesos incompatibles. Se dice que dos sucesos son incompatibles cuando su intersección es nula. En ese sentido, cuando dos sucesos son incompatibles, la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y en general, la fórmula generalizada de la probabilidad de la unión es que para dos sucesos cualesquiera, siempre la probabilidad de la unión es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. Obsérvese la relación que guardan estas dos fórmulas. Este axioma es más generalista que este, ya que no es más que una particularización. Cuando los sucesos son incompatibles, esta probabilidad es 0 y por tanto se verifica este axioma. El cuarto tiene que ver con la probabilidad del complementario. La probabilidad del complementario de A es igual a 1 menos la probabilidad de A. Y el quinto tiene que ver con la probabilidad del suceso seguro, que es 1, y la probabilidad del suceso imposible, que es 0. Pero además tendríamos que añadir las propiedades de las operaciones con sucesos más importantes, que vamos a ver a continuación sobre leyes de Morgan y diferencia de sucesos. Sobre las leyes de Morgan, tener en cuenta que la probabilidad del complementario de la unión va a ser la probabilidad de la intersección de complementarios, dado que la primera ley de Morgan dice que el complementario de la unión es la intersección de complementarios. Y la segunda tiene que ver con que la probabilidad del complementario de la intersección es igual a la probabilidad de la unión de complementarios. Según la ley de Morgan, complementario de la intersección es igual a la unión de complementarios. Y respecto a la diferencia de sucesos, decir que la probabilidad de A menos B, dado su equivalencia, es igual a la probabilidad de A intersección B, complementario de B, y esto es lo mismo que la probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección. Pues bien, a partir de estas reglas, vamos a estudiar varios ejemplos aplicados a todo lo que hemos visto anteriormente. El primero de ellos nos da la información de dos sucesos de los que conocemos la probabilidad de la intersección, la probabilidad del primero, A, y la probabilidad del segundo, B. Y nos piden calcular la probabilidad del complementario de la unión. Bueno, pues para realizar la solución vamos a considerar que es la probabilidad de un complementario. Por tanto, la probabilidad de un complementario es lo mismo que 1 menos la probabilidad del suceso normal. El complementario de la unión, su probabilidad será 1 menos la probabilidad de la unión. Vamos a calcular primero cuál es la probabilidad de la unión, utilizando la regla general. La probabilidad de A unión con B es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. Pero como todos estos datos lo tenemos, probabilidad de A es 0,8, la probabilidad de B es 0,2 y la probabilidad de la intersección es 0,1, pues resulta que la probabilidad de la unión es 0,9. Pero lo que nos pedían era la probabilidad del complementario. Ya hemos dicho al principio que la probabilidad del complementario es igual a 1 menos la probabilidad de la unión. Por tanto, 1 menos 0,9 que acabamos de obtener nos daría 0,1. Bueno, pues este sería un pequeño primer ejemplo sobre el estudio de probabilidades. Vamos a un segundo ejemplo sobre probabilidades. El segundo ejemplo habla de una baraja en la que se han suprimido varias cartas y en esas se verifican algunas probabilidades. La probabilidad de caballo es 0,15, la probabilidad de oro es 0,3 y la probabilidad de que no sea ni caballo ni oro 0,6. Suponiendo esto, nos piden primero cuál es la probabilidad de extraer un caballo o un oro y la segunda pregunta cuál es la probabilidad de extraer el caballo de oros. Bueno, pues para la solución vamos a plantear los sucesos a C el ser caballo o ser oros y las probabilidades que tenemos que calcular o que tenemos actualmente son probabilidad de caballo, es decir, probabilidad de C que es 0,15, probabilidad de oros que hemos llamado O 0,3
Y probabilidad de ni caballo ni oros es probabilidad de ni caballo ni oros es no C ni O, es decir, ni C ni O, no C y no O, que es 0,6. Teniendo en cuenta estos datos, que son los datos iniciales, vamos a plantear la solución del primer apartado. ¿Cómo sería la probabilidad de caballo u oro? Caballo o un oro, caballo, oros. Pues habría que utilizar la probabilidad de la unión. La probabilidad de la unión, ¿cómo la podríamos obtener? No sabemos nada de ella. Sin embargo, sabemos que la probabilidad de la intersección de complementarios es 0,6. Utilizando la primera ley de Morgan, una de las leyes de Morgan, la probabilidad de la intersección de complementarios es igual a la probabilidad del complementario de la unión. Pero la probabilidad del complementario, por la ley de los complementarios, es igual a 1 menos la probabilidad del suceso normal, que en este caso es C unión O, es decir, caballo u oros. Y eso sabemos que da 0,6. Por tanto, de aquí podemos deducir que la probabilidad de caballo o oros es 1 menos 0,6, luego 0,4, que es la contestación a la primera pregunta. Veamos la segunda. La segunda nos piden cuál es la probabilidad de ser el caballo de oros, es decir, que sea caballo y sea de oros. La probabilidad de ser caballo de oros la podemos obtener a partir de la regla general de la probabilidad de la unión. ¿Cómo? Pues despejando la probabilidad de la intersección. Y la probabilidad de la intersección, en este caso, sería probabilidad de C, de caballo, más probabilidad de oros, menos la probabilidad de la unión. Como estos tres datos ya los tenemos, 0,15 probabilidad de caballo, 0,3 probabilidad de oros y 0,4 que lo hemos obtenido en el apartado anterior, la de la unión, pues haciendo las cuentas nos queda que la probabilidad de no se desea el caballo de oros es 0,05. Bueno, como vemos, estamos mezclando por un lado leyes de Morgan, estamos mezclando probabilidad del complementario, la probabilidad de la unión, básicamente las reglas y axiomas que hemos visto antes. Vamos a ver un tercer ejemplo. El tercer ejemplo afirma lo siguiente. Tenemos dos sucesos, A y B, sabemos la probabilidad del primero, la del segundo y de la unión. Y nos piden calcular la probabilidad de A complementario intersección con B. Bueno, pues para resolverlo tenemos que analizar quién es A complementario intersección con B. Y es que resulta que A complementario intersección con B es lo mismo que B menos A. Luego la probabilidad de B intersección A complementario, que es lo mismo por la propiedad conmutativa, es la probabilidad de B menos A. Es decir, la probabilidad de B menos la de la intersección. Pero no tenemos la probabilidad de la intersección, solo tenemos la probabilidad de la unión. Entonces, utilizando la fórmula de la probabilidad de la unión, ¿vemos? Podemos deducir, como tenemos la probabilidad de la unión, la probabilidad de A, la probabilidad de B, vamos a deducir cuánto vale la probabilidad de la intersección, que la necesito para resolver el problema. Bien, lo deducimos despejando y obtenemos que la probabilidad de la intersección sería la probabilidad del primero, de A, que es 0,4, la del segundo B, que es 0,6, y la del tercero, que es 0,8. Por tanto, resultado pedido, probabilidad de A unión con B, intersección con B, es 0,2. En consecuencia, sustituyendo la fórmula inicial, la probabilidad de A complementario B será la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección con B, es decir, 0,6, que era la de B, menos 0,2, que es la que hemos calculado, la de la intersección, que es esta, 0,2. Resultado, 0,4. Bueno, otro ejemplo, donde aquí estamos utilizando la regla que relaciona la diferencia de sucesos con el complementario del complementario del segundo, intersección con el primero, y la regla de las probabilidades. Bien. Bueno, vamos al cuarto ejemplo. El cuarto ejemplo tiene un poco más de enunciado, pero es mucho más sencillito, aunque toca un poco de cada. Nos afirma que tenemos 38 alumnos en una clase, 15 escogen el francés y 20 el idioma inglés. 5 alumnos eligieron ambos idiomas y el resto no escogió ninguno de ellos. Entonces, si se elige un alumno al azar, dice que calculemos las probabilidades de que haya escogido francés, inglés,
ambos, francés o inglés, o que escoja francés pero no inglés. Bien, y que no escoja ni inglés ni francés. Vamos al primero. Probabilidad de que escoja francés, si son un total de 15 personas de 38 que escogen francés, pues su probabilidad sería 15 38 avos, 15 partido 38. La probabilidad de inglés escogen 20 de 38, por tanto, la probabilidad de inglés serían 20 38 avos. Todo esto se podría poner en fracciones simplificadas, lo vamos a dar así, y se podría poner también como números decimales, pero válido de momento así, para entender. Apartado se dice que escoja ambas. Que escoja ambas quiere decir que escoge francés e inglés, o sea, la intersección. Y nos dice que la intersección es 5. Por tanto, la probabilidad de francés intersección inglés es 5 de 38. ¿Vale? En la D nos dice que escogió francés o inglés, o sea que nos piden la probabilidad de francés o inglés, es decir, de la unión. Utilizando la regla de la probabilidad de la unión, ¿qué obtendríamos? Obtendríamos que la probabilidad de inglés o francés es igual a la probabilidad de inglés más la probabilidad de francés menos la probabilidad de la intersección. La probabilidad de inglés ya era 20 38 avos, lo teníamos. La probabilidad de francés es 15 38 avos. Y acabamos de calcular o plantear la de la intersección. Resultado 30 38 avos. Finalmente, que no escoja ni inglés, escogió francés pero no inglés. Bueno, estamos resolviendo solamente la F. ¿Cómo sería? Que no escojo ni francés ni inglés. Pues no escojo ni francés ni inglés, que es la F. Sería ni francés ni inglés. Pues sería probabilidad de complementario de la unión menos 1, es decir, 1 menos la probabilidad de la unión. Como ya la tenemos, la probabilidad de la unión anterior, pues es 38 partido 38. 8 partido 38. Nos faltaría el apartado E, que se deja para que lo intentéis. Resulta fácil porque es la probabilidad de una diferencia, que escoja francés y no inglés. El suceso sería F intersección complementario de I, muy parecido al anterior, y que lo dejamos para que lo intentéis. Bueno, con esto quedaría una breve pincelada de este tipo de cálculo de probabilidades usando la axiomática.